El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Bienvenidos a su programa Hablando de Frente, todos los jueves a las 7:30. Y recuerden que cuando aquí no puedan sintonizarnos, vamos a estar en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Y hoy particularmente vamos a estar haciendo retransmisión del programa a las 10 de la noche. Hoy tenemos temas políticos, jurídicos, algunas incidencias con las que quiero empezar. Quiero empezar dando gracias a Dios primero porque esta semana mi papá tuvo que hacer una operación del corazón a sus 82 años, habiendo hecho ya varias operaciones previas, teniendo como 3 operaciones del intestino. Adicionalmente, se le ha roto la columna, se ha roto las vértebras, tiene 82 años y está entero y es como si le hubieran sacado un diente. Entonces quiero realmente agradecer al doctor cardiólogo, especialista bárbaro en lo que hace, el doctor Norberto Calzada. Muchísimas gracias en nombre propio y de toda mi familia por todo el tiempo que has mantenido a mi papá. A el hindú que le debo los perfumes ha sido culpa del doctor Norberto Calzada que no te haya podido pagar porque no he heredado todavía, pero ha sido básicamente ese doctor quien ha estado ahí a las necesidades que ha tenido mi papá en el tema del corazón y que ha sido todo un experto. Al Hospital Punta Pacífica, que me tocó verlo por temas propios esta semana, por temas de mi hija que enfrentó un tema de un resfrío, pero un tema que se puso un poquito complicado, y que también atendieron a mi papá. La verdad es que han impresionado con su servicio, tanto el que está en el normal, el Punta Pacífica, como la nueva sucursal que han hecho en Costa del Este. Y créanmelo, que esto no tiene un gramo de publicidad, tiene mucho de agradecimiento. El don de gente con el que atienden, la forma en que tratan al paciente, a los familiares, da gusto ser atendido en ese hospital y es por eso que he querido hacer la deferencia de mencionarlos en el programa porque creo que es justo y merecido. Yo quiero también agradecer de manera muy particular porque hice una mención en programas anteriores sobre algunas situaciones que yo veo que están ocurriendo en el sistema penal acusatorio, en donde jueces y algunos magistrados, y siempre digo que hay magistrados muy buenos y hoy los quiero mencionar con nombre y apellido, habían algunos magistrados que en mi criterio no estaban cumpliendo con una labor realmente de garantías que es la que tienen que realizar. Quiero referirme hoy al magistrado Carlos Rivas, a la magistrada Miriam Jaime, al magistrado Luis Mario Carrasco, a la magistrada Giles Pití y a la magistrada Gladys Moreno. Los anoté porque no quiero que se me vayan. A ver, me ha tocado hacer diversas audiencias esta semana. En algunas incluso ellos no han coincidido, o sea, no ha sido decisión que ha coincidido con lo mío, aunque ha sido particularmente la aportación de un documento que nosotros ya hemos subsanado, e incluso ellos tenían la razón en la decisión que tomaron. Pero no se trata de la decisión que ellos arribaron. Se trata de que yo mencioné en programas anteriores y en entrevistas que me han hecho que los jueces y magistrados han cogido una costumbre de creer que las audiencias son un tema de productividad, de creer que las audiencias muchas veces son un tema de tiempo. Vamos, le doy 15 minutos a la defensa, 15 minutos a la fiscalía, vamos que vamos a tomar una decisión. Y yo cuestionaba eso y también lo cuestioné en las audiencias y les decía, muchas veces esos 5 minutos de un magistrado, esos 10 minutos de una atención de un magistrado, hace la diferencia en la vida de años de una persona
que pueda pasar o no detenida. Entonces, no podemos tener magistrados y jueces que digan, no, es que ya se acabó el tiempo para aclaraciones, ya se acabó el tiempo para eso, ya habló usted 15 minutos, usted habló 15, no vamos a permitir aclaraciones, ya listo va a ser, porque detrás de esos 5 minutos de apuro, porque él dice tener otra audiencia, y ojo, la tienen, en algunas cosas hay que entender que están presionados por una falta de personal y otra porque no han logrado entender que hay algunas audiencias que son completamente innecesarias y que debemos hasta eliminarlas. Pero ese juez que hace un trabajo de realmente ver y auscultar lo que está pasando en un expediente, ese es un buen juez. Y ojo, aquí mucha gente no va a entender, pero un juez no puede darse a la tarea de investigar. Él no puede, si el juez se mete a tratar de tomar una parte, comete un error grave porque él debe ser imparcial, debe no tener partes, debe no asumir roles de investigador, debe hacer. Pero cuando las partes le están diciendo, juez, usted tiene que ahondar en esta información, es muy importante que el juez lo haga. En el día de ayer, yo tuve la enorme satisfacción. Mi salud incluso no me acompañaba. Yo me he estado haciendo algunos exámenes, he tenido algunos temas de presiones arteriales disparados. Pero yo la audiencia de ayer, acabo mis exámenes y posiblemente ya me reincorporo en debida forma a mis funciones quizás a partir del martes. Pero esta audiencia yo no la podía dejar pasar. Y era una audiencia de la hermana del diputado Vigil, de Teresina Vigil, a quien ayer se le cambió la medida de prisión que tenía, se le sustituyó la medida y logramos que los magistrados por lo menos escucharan cuál era una posición distinta de lo que se tenía en el expediente. ¿Y por qué era esto importante? El planteamiento que tenían sobre esa joven en particular, pero yo no me refiero nada más al caso en particular, era que habían inventado que se había dado una reunión en el Hotel de Buenaventura en donde habían asistido algunas personas vinculadas supuestamente, según la Fiscalía de Crimen Organizado, vinculados al tema de crimen organizado. Con tan mala suerte para la Fiscalía que nosotros sabemos investigar también. Y resulta ser que una de las personas que ellos decían que estaba en diciembre en el hotel, bueno, es que, a ver, la Fiscalía lo que aportaba era un testigo protegido que no decía que vio a mi representada, no decía que la vio, decía que alguien le contó que a un familiar de ella la vio, pero que ella estaba en el hotel. Entonces ni siquiera era un señalamiento directo de un testigo protegido que nadie sabe quién es, pero que nosotros siempre tenemos la experiencia de que termina siendo algún miembro de la Policía Nacional o algún miembro del Consejo de Seguridad o algún miembro de un estamento diciendo lo primero que le dijeron que diga dentro de una investigación. Lo cierto es que se probó que era falso, porque una de las personas que ellos decían que estaba en ese hotel resulta ser que estaba en Costa Rica. Y para suerte de nosotros, estaba bajo una vigilancia en Costa Rica, bajo vigilancia de entidades tan fuertes como la OIJ de Costa Rica, la DEA, que estaba revisando a esa persona en Costa Rica, que la persona tenía certificaciones de haber estado haciendo trámites en el tránsito allá los días que decían que eso se estaba haciendo acá, que había atenciones del equivalente de la Caja del Seguro Social de Costa Rica allá, que habían testigos que estaban allá, pasaporte sellado allá, que podían certificar que esa persona en efecto estaba en otro país, ni siquiera en otro lugar. El propio hotel de Buenaventura certificó que ni había entrado ni había sido huésped. Y así con varias de las personas de las que estaban armando esta supuesta reunión. ¿Por qué me preocupa esto que ocurre? Claro que se reconoció tanto los temas de salud de Teresina como se reconoció los temas de la disminución de vinculación. Para mí fue importante porque nosotros teníamos un fiscal, y esto viene de la Fiscalía de Emeldo Márquez de Crimen Organizado,
en donde le dicen alegremente a un juez: "Miren, lo que pasa es que, señor juez, nosotros detectamos dentro de las transacciones bancarias que ella había hecho apoyo financiero para la organización". Y, por supuesto, yo le digo al juez: hágame el favor de preguntarle al fiscal a qué se refiere cuando dice transferencias de dinero hechas a la organización. Porque a una persona que por un tema muy puntual se le hizo un YAPI, no es un apoyo financiero a la organización. Y los magistrados, el magistrado Rivas, le pregunta al fiscal: ¿de cuánto es la transferencia? ¿De cuántos son los pollas? Pues un YAPI de $75. Entonces, la cara del magistrado, cuando el fiscal le contestó eso, me dijo todo, porque él sabía perfectamente cómo se estaba generando detrás de esto un morbo para agarrar y caerle a este tema. Pero es que ese no ha sido el único tema en que eso ocurrió. Y por eso yo estoy presentando un proyecto de ley que tiene 4 temas muy puntuales. Que un testigo protegido que se agarre mintiendo en el tribunal de juicio oral, que los jueces de juicio oral inmediatamente revelen la identidad si se detecta a través del cruce de pruebas, porque se cruza contra otros testimonios, que se revele la identidad del testigo y que esa persona pague el doble de la pena de falso testimonio si se demuestra que lo hizo en condición de testigo protegido. Porque es muy fácil ocultar el rostro y ir simplemente a mentir de manera abierta porque a mí me lo dijo un jefe o porque a mí me lo dijo alguien. 2, que el fiscal que haga uso a sabiendas de un testigo protegido pague con esa misma pena, es decir, el doble de la pena aplicable, en este caso son 8 años, o que pueda llegar hasta 16 años de prisión. Igualmente, cuando esa declaración afecta a 2 o más personas, porque hay testigos protegidos que los ponen aquí y les ponen a decir cualquier cosa y que afectan a 50, 60, 70 personas de un solo guabazo. Y cuando nosotros sabemos, porque buscamos que lo que hace ese testigo es falso, entonces empiezan a ver las complicaciones, pero no hay las consecuencias de eso. Yo le expliqué a los magistrados, porque es fácil decirle a un magistrado: magistrado, lo que pasa es que no le pueden cambiar una medida porque resulta ser que estamos investigando un crimen gravísimo. Y yo le dije: magistrado, a mí me tocó ser el abogado en el caso quizás más atroz que haya habido aquí en Panamá. Y ese caso más atroz fue el asesinato de 7 jóvenes, de 7 privaciones de libertad, 7 robos a mano armada juntos en una sola ocasión, que fue el caso del búnker de Colón. Cuando yo llegué a ese caso como abogado, en 5 minutos, porque el olfato me decía a mí, tenían detenido a un joven de nombre Miguel Almanza, que lo tenían basado precisamente en 2 informes de supuestamente una fuente anónima o una fuente protegida, porque no querían dar la identidad. Y esos 2 informes de ese policía hicieron que ese joven estuviera preso. Y gracias al trabajo que en su momento dado se hizo, porque nosotros ahí éramos abogados acusadores, es decir, éramos querellantes, y el trabajo que se hizo de investigación con otros colegas que eran querellantes también, por supuesto, creo que fue el que menos me tocó actuar ya para la parte final del juicio. Pero se logró determinar que habían otras personas vinculadas y esas personas incluso llegaron a confesar. Y obviamente Miguel Almanza no tenía nada que ver. Y no es casualidad que 2 unidades hicieran estos supuestos informes de testigos protegidos o de fuente protegida y que el fiscal viniera a usar esos 2 informes. Da asco, porque ese muchacho casi paga 50 años de cárcel. Y si no se hubiese sabido la verdad de las otras personas, ese muchacho posiblemente estuviera aún pagando una detención provisional. Entonces,
Los fiscales tienen que poder tener estas informaciones, las tienen que tener, yo quiero que las tengan grabadas en video cuando ellos entrevistan a estas fuentes. Cuestión de que el día de mañana, si se va a utilizar esa prueba, se pueda buscar en contra de ellos. Quiero que se procese con igual pena al funcionario de entidad de seguridad, llámese Policía Nacional, SENAN o cualquiera de las entidades de seguridad, que haga informes falsos, a sabiendas falsos o con supuestas informaciones falsas. A estos dos, que yo lo presenté aquí en un programa, pero lo voy a volver a presentar, a estas dos unidades que hicieron este informe, se les presentó en juicio oral y se le interrogó cuál era su fuente de inteligencia de entero crédito de la cual ellos habían plasmado en ese informe. Y cuando estaban en juicio oral, la respuesta fue, es que no recuerdo porque fue anónima, fue una llamada anónima. Entonces, en base a eso, realmente se detuvo una persona. Y mi cuestionamiento era para los jueces de garantía, también para los abogados defensores. Yo tengo que hacer un cuestionamiento a mis colegas, algunos otros son muy buenos en la actuación que hacen. Y es más que cuestionamiento, quisiera hacerles una recomendación en las audiencias de imputación, pero que tiene que ir acompañado del trabajo que hacen los jueces de garantía. Los jueces de garantía no son unos convidados de piedra. Y la imputación que se hace cuando se le dice a la persona de qué te acuso, no puede ser, es que yo te acuso a ti de pertenecer a una organización que nosotros llamamos crimen organizado. No, eso no puede ser una acusación. La acusación tiene que ser, y esto sí parte el defensor, tiene que hacer un muy buen trabajo cuando le comunican eso en la audiencia. El defensor tiene que decirle, usted está acusando a mi cliente de hacer un tema de crimen organizado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué día lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Esas palabras, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, en qué forma. Eso es vital que se haga en una audiencia de imputación. Porque no se trata de que, es que ellos blanquearon dinero. Sí, espérese un momentito. Usted me está hablando de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales tiene 5 verbos rectores. Yo quiero saber cuál fue el que hizo mi cliente. El blanqueo de capitales tiene 30 delitos precedentes. Yo quiero saber de qué delito es que vienen los dineros. ¿Cuál es el delito precedente que usted dice de dónde vienen esos dineros? Si la defensa hiciera ese trabajo en esa audiencia inicial, nos daría mucho menos problemas a nosotros cuando uno toma un caso posteriormente, porque están claramente identificados cuáles son los hechos que le van a discutir. Porque usted el día 8 de noviembre, estando en Vía España, a tal hora hizo tal cosa y tal y cual, porque eso es la imputación. Entonces, a los abogados defensores que me escuchan y que quieren escucharme el consejo, tienen que ser muy celosos en marcar esas pautas al momento de la imputación. Ahí es donde se cierran los hechos que vamos a discutir en el proceso y de qué me vas a acusar. No es que tú me preguntas a mí por un carro en blanqueo de capitales y cuando yo te pruebo de que el carro lo obtuve bien y que yo de dónde lo financié y todo lo demás, tú me vas a preguntar entonces es por la mesa y después por la televisión y después por la cuenta bancaria y después por... No, eso no puede pasar así. A los jueces de garantía, el tiempo que ustedes toman esos 5 minutos, 10 minutos de aclaraciones y precisiones, ¿qué es lo que lo hacen? Hacen toda la diferencia ustedes como jueces. Porque ahí ustedes van a saber, si ustedes le permiten hacer eso a la defensa como debe hacerse, no con el apuro, ustedes van a lograr saber qué es lo que en verdad tiene un ministerio público. No puede ser que un ministerio público le diga a un juez, es que tenemos 4 informes de inteligencia policial que vinculan a la persona. El defensor tiene que hacer su trabajo. ¿Qué dice el informe 1? Porque el informe 1 lo que dice es que Juan está casado con Pedro. Sí, es un informe policial, pero ahí no dice nada que comprometa. La segunda es que dice que es una fuente anónima. Entonces, de una fuente anónima, perfecto, el informe policial le puede servir a usted para abrir una investigación. Le puede servir para tratar de empezar a llegar a algún tipo de cuestiones. Si a usted le dicen, mire, se reúnen todos los días en tal lado, en El Chorrillo, en Costa del Este, en San Blas, en donde sea,
Usted le sirve para montar una inteligencia, para montar una vigilancia en ese lugar. Usted le sirve para tratar de agarrar y tratar de establecer y confirmar algunos indicios que usted puede tener. Pero usted esa llamada anónima, usted esa información que le dieron no le puede servir para detener a una persona por años hasta llegar a un juicio. Y yo sí tengo que agradecer no las decisiones que tomaron los magistrados, sino el tiempo y la meticulosidad que tuvieron ellos, a lo meticulosos que fueron al empezar a permitirme que ante las preguntas que le hacíamos al fiscal en las diferentes audiencias que tuvimos, porque fue una fiscal y un fiscal, para llegar a la conclusión de que en efecto se habían modificado elementos y que eran claros que generaban una desvinculación de la persona. Yo considero que hice mi trabajo como abogado, pero no lo hubiera podido hacer si esos magistrados no cumplen con su papel de realmente permitirle, y esto es lo que espero que hagan con la mayoría de los defensores que vemos con este tema, incluso creyentes igual, en donde realmente se permite qué fue lo que pasó. Usted tiene que formarse esa opinión. A los abogados, les reitero, esto no es algo que debe hacer el juez de oficio, de por sí mismo. Estaría cometiendo un error si él hace, sería como tomar la parte de alguien, yo quiero investigar algo para ver si lo saco o si lo daño. No, ese es un trabajo que debe hacer fiscalía y defensa. Pero el juez sí debe permitir ese debate sin estar con el tema de, no, es que son 15 minutos puntuales y ya se acabó el tiempo y buenas noches. Porque juez, usted, después de jueces y magistrados, después de esos 15 minutos, ustedes se fueron al ratito 5 minutos tarde para su casa o para su otra audiencia o lo que fuera. Esa persona pasa años detenida. Esa persona pasa años metido ahí sin ver a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos. Y entonces no puede ser esa mecánica en donde no se tenga un alma. A los fiscales que están haciendo este tipo de casos basados en este tipo de informes, que ellos saben, ustedes saben que es mentira. Yo soy un convencido, los he invitado 25 veces a venir a este programa a tratar de desmentirme. No tienen ni que darme preaviso. Fiscal Emeldo Márquez, usted está invitado el próximo jueves aquí si quiere debatir el tema que usted quiere, incluyendo este de Teresina Vigil. Usted está invitado, no tiene que darme preaviso. Usted puede llegar aquí a las 7:25, usted viene aquí, usted le ponemos micrófono y usted empieza a hablar lo que usted quiera si es que usted cree que usted tiene un elemento para poderla vincular a ella. Lo que me dio el gusto de esto es porque ellos generan este morbo mediático al que se suman muchos irresponsables que dentro de un expediente que tienen cerca de 30,000 hojas no han visto una, pero mediáticamente sigan diciendo la babosada que se les ocurre decir. Y por eso es que al final de cuentas nosotros sacamos los resultados que decimos que vamos a sacar en este programa. Pero yo hace 6 meses más o menos anuncié que eso iba a pasar en este programa. Y yo sí les quiero decir a los fiscales con lo que están haciendo y la forma en que se están manejando. Existe un infierno, ¿me entienden? Y es para la gente que comete este tipo de pecados, porque para mí es un pecado saber que tú tienes una persona que es inocente y que porque yo la voy a tratar porque yo creo que es familiar, yo creo que es amigo, yo creo que el familiar sí está vinculado, no tengo pruebas, pero voy a tratar de hacerlo. Bueno, si sale inocente en el juicio en 3, 4 años, pues no importa. Fiscales, ustedes no van a ser fiscales toda la vida. Tengo muchos amigos exfiscales, tengo muchos amigos exjueces. Ayer, antes de la audiencia, me topé con varios amigos exjueces. Y les toca muchas veces cuestionar el sistema. Y a veces uno les dice, en algunos casos tengo el placer de saber algunos que fueron buenos jueces, otras veces uno le dice, tú fuiste parte de eso. Fiscales, no generen un tipo de justicia en la cual ustedes no le permiten a la persona debatir. Ayer le dije a los magistrados, ¿cómo le explico yo a un cliente mío que él tiene derecho a un juicio previo? Porque la Constitución dice que usted tiene derecho a un juicio previo. ¿Y cómo le explico yo que eso es así? Si primero va a pagar la pena,
va a pasar 3, 4, 5 años detenido esperando un juicio y en 3, 4 años le decimos, no, disculpe, usted es inocente. ¿Cómo pasa a cada rato en este país? Entonces, gracias, magistrados, por haber escuchado, por haber sido tenaces en obtener información de calidad de las partes, porque eso es lo que hace un momento distinto. Y he tenido de varios de estos magistrados, incluso de la magistrada Giles Pití, a quien le he hecho críticas anteriores también, y he tenido decisiones que han sido adversas de estos magistrados también. No todas me han sido favorables, pero tengo que decir cuando yo considero que hay alguien que está haciendo una labor en el sentido correcto del sistema, a pesar de que no hayamos coincidido en todos los temas, yo tengo que hacerlo público. Y en ese sentido van mis felicitaciones a esos magistrados y mi solicitud al resto de los jueces y al resto de los magistrados a que permitan el debate correcto en estas audiencias sin los apuros, porque le pueden hacer un cambio en la vida de una persona. Hoy quiero tocar un poquito, a ver cómo va. Oiga, no había tocado el tema, la muerte de la reina de Inglaterra. Todo un tema mundial y pues nuestras condolencias a todo el pueblo del Reino Unido e Inglaterra. Realmente para ellos es una noticia devastadora. Creo que es la monarca que mayor tiempo estuvo en su momento dado en el trono. Y eso hace que su hijo, el rey, que entiendo que hoy ha decidido llamarse Carlos III, quizás no sea tan largo su periodo porque asume a una muy alta edad. Pero de todas maneras, pues nuestros mejores deseos en ese sentido, no quería dejar de tocarlo. ¿Cómo está la política? A ver si en controles me ayudan con la lámina de cómo están los puestos a libre postulación. Esto es cómo va la recolección de firmas actualmente al día de hoy en el Tribunal Electoral. Va Zulay Rodríguez, mi amiga, querida, colega, amiga de muchas luchas, clienta mía, he sido su abogado también, lleva el 27.93% y está de primer lugar. El colega Francisco Carreira, 19.96. Para quien no sepan, él es un abogado, es colega, es el que atiende Marítimo. Le tengo estima, él sabe que hay puntos en donde no hemos coincidido en algunos temas que son políticos, pero lo considero una buena persona. De nuevo, en algunos puntos no hemos coincidido, pero tiene mi aprecio. Y él está en el segundo lugar ahorita mismo de las firmas aceptadas. En tercer lugar, también, abogado también, fíjense, mira, ahora que me pongo a verlo, Melitón Arrocha, exdiputado, exministro, él fue exministro de Comercio e Industria del gobierno de Varela, se retiró para ser embajador ante la OEA. Debo decir que aunque él participó de ese gobierno que yo no estimo mucho, yo a Melitón Arrocha particularmente le tengo un aprecio personal. Lo conozco desde que estudiamos en su momento dado Derecho. En algún momento es una buena persona y él es el que está de tercero. Entonces, fíjense cómo va esta gráfica. Esta gráfica, los primeros 3 son los que terminan siendo, esto no ha acabado aquí, esta carrera sigue y por eso he puesto los otros 4 puestos que están. Fíjense que la semana pasada Eduardo Quirós estaba en el tercer puesto y Melitón se lo pasó. Y si ven el porcentaje de Eduardo Quirós, que también es abogado y tiene 15.21%, actualmente está muy cerca de Melitón. Es decir, entre este y Melitón pudieran haber cambios importantes. Esto todavía está empezando, esto puede cambiar. Pero ahorita esto es como está. De quinta está la exdiputada Kathleen Levy, ella exdiputada panameñista, concursó internamente dentro del partido panameñista por la presidencia contra Blandón, no logró el resultado que ella quería, pero está compitiendo y está ahorita mismo de número quinta. Y de número sexta está María Vanessa del Carmen Ford, que la verdad yo no tengo el placer de conocerla,
A su papá sí lo conocí, una gran persona, es hija de Billy Ford, el ex vicepresidente de la República, el segundo vicepresidente en la nómina de Guillermo Endara, cuando se dio el primer periodo post-invasión presidencial. Él era el vicepresidente de la República, debo decir, particularmente por mí y por muchas personas, un vicepresidente muy querido y admirado, valiente, luchador en su momento. Tenía una frase: esta vaina se acabó. Le llamaban el gallo ronco por su forma de hablar. La verdad, yo no había visto una participación de María Vanessa Ford en política, pero aquí está y está participando y no está todavía fuera de apuestas, está con un 9.06%, y de nuevo, aquí se van a recoger firmas. Ellos tienen que lograr un mínimo de 40,000 firmas, 39,000 y tantas firmas. Los que logren 39,000 y tantas firmas entran, por así decirlo, en una primera clasificación y ellos siguen recolectando firmas. Ya podemos volver acá. Y cuando ellos, después de que logran las 39,000 y tantas firmas, entonces se va a sacar de los que logren los 3 que más firmas recolecten. Es decir, si hay 80 y tantas mil, 70,000 y 60,000, y hay otro con 50,000, aunque tenga más de 39,000, ese último no queda porque son los 3 primeros puestos. Pero eso es para que vean cómo va el asunto, y esto es solamente de los de libre postulación. Así es que tengo el placer de que tengo una amiga mía, colega, muy querida, que está de primera ahorita mismo en lo de libre postulación, y ni decir que en los candidatos generales, como está de número 1, imbatible ahorita mismo, está en todas las encuestas, y me alegra ver que los contrarios así lo reconozcan, está mi cliente, amigo personal, Ricardo Martinelli, quien parece que no va a tener quien se le ponga realmente a la par en la presidencia, y por eso es que ustedes están viendo todo lo que está pasando. Recuerden que el programa lo vamos a retransmitir a las 10 de la noche de hoy, y la otra semana, que viene el caso de Brecht, ustedes van a ver lo que aquí vamos a revelar del caso de Brecht. Lo veo así hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.